Podcast número 431. Justo hoy, 16 de septiembre del año 2024, estaremos empezando nuestra cuarta escuela para padres. Pero quiero compartirles a ustedes algunos versículos con los que estaremos trabajando estos próximos 5 días, en estas 15 horas de trabajo que nos espera, en estas 15 horas de instrucción, en donde estaremos abordando, la mayoría de temáticas inherentes a la buena educación de nuestros hijos. Y repasaremos a profundidad sobre la desobediencia, sobre la corrección correcta, sobre la disciplina, sobre los cuidados que hay que tener con los niños en sus diferentes etapas. Trabajaremos con los niños de 0 a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 21, y hablaremos en general de cada una de las etapas de la educación en los hijos. Trabajaremos con versículos tan importantes como Efesios capítulo número 6, versículo número 4, que dice: «Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor». A veces, cuando tienes la oportunidad de dar consejería a personas adultas, suelen hablar de las enormes heridas que dejaron sus padres, por la manera como los disciplinaron, por los golpes físicos, por el maltrato psicológico de sus palabras, por los malos procedimientos. Y esos padres, siendo jóvenes, creyeron que nunca iban a recoger el fruto de una mala práctica educativa. Y hoy en día, estos adultos se crían con mucho dolor en el corazón y acuden a los recuerdos de infancia, muchas veces para justificar sus pecados, diciendo: «Mi padre me golpeaba, mi padre me amarraba, mi padre me comparó siempre con mi hermano, con mi hermana, mi madre me dejó huellas en mi educación, traumas psicológicos que me han costado mucho superar en la vida». Ojalá esos padres hubieran leído Efesios 6:4 o de pronto Colosenses 3:21, que es otro versículo con el que estaremos trabajando. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. En algunos versículos la Biblia nos dice: si ustedes son demasiado estrictos, los van a destruir. En otro nos dice: los van a desanimar. En otro nos dice: hagan lo justo. Y en cada una de las pautas que estaremos hablando en la cuarta escuela para padres, aprenderemos cómo mantener la disciplina, ser irrestrictos con el cumplimiento de las normas, pero haciéndolo en el procedimiento adecuado, hablando con amor, pastoreando el corazón de nuestros hijos y siendo de influencia para ellos. Otro versículo, Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros los padres. Esta palabra se la da Dios a Moisés para que Moisés se la hable a todos los varones de la familia. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios plantea que debemos educar a los hijos en todo tiempo, entrando a la casa, saliendo de ella, llevándolos a la cama, levantándolos en las mañanas, en el comedor, en toda conversación, un poquito aquí, un poquito allá, una pequeña corrección aquí, otra corrección allá. En otros pasajes de la palabra de Dios, el Señor, como en el Salmo 127, nos invita a que no desmayemos, porque los hijos son como flechas en manos de valientes, y el valiente no desfallece. El valiente no tiene temor a la tensión a la hora de disparar esas flechas. Proverbios capítulo número 13, versículo 24. El que escatima la vara odia a su hijo, el que lo ama lo disciplina con diligencia. O sea que muchas veces creemos que detener la vara de la disciplina en la vida de nuestros hijos es algo bueno. No ser tan duros, perdonarlos, entenderlos. Inclusive llegamos al colmo de decir: necesito ser amigo de mis hijos. Y esa es una pregunta que constantemente aparece allí en las escuelas para padres. ¿Debo ser amiga? ¿Debo ser amigo de mi hijo, de mi hija? Pues no. La respuesta es no. Cuando quieres ser amigo de tu hijo, le estás quitando el papá, la mamá,
Y a veces los padres y las madres tomamos medidas muy impopulares que no tomaría un amigo, una amiga. Pero aquí en este versículo de Proverbios, el Señor dice que el que escatima la vara, o sea, el que frena la disciplina a su hijo, lo odia. Pero el que verdaderamente lo ama, lo disciplina rápidamente, con diligencia. Vamos a aprender que uno no debe acumularles la falta a los hijos. Ir guardando hasta que la copa se rebosa, hasta que explotamos y en ese momento los maltratamos. No, que a una pequeña falla debe haber una pequeña corrección, que a una gran falla debe haber una gran corrección. Y por último, el versículo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy es 3 de Juan 1:4. Imagínate lo que dice el apóstol Juan: no tengo mayor alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Yo tengo 56 años, 4 hijos, y cómo me encanta este versículo, porque ya mis hijos se fueron de casa. Y digo como el apóstol Juan: no tengo mayor alegría que oír, que ver, que darme cuenta, que ser testigo que mis hijos siguen la verdad. No me imagino cuánto dolor sufren los contemporáneos míos, más o menos por la misma edad o de pronto más adultos, que ven que sus hijos andan en malos pasos, que pagan las consecuencias de sus delitos, de sus errores, de ver a un hijo casado 1 vez, 2 veces, 3 veces, a una hija sufriendo por el abandono de un esposo, los divorcios, la pobreza, los golpes, visitarlos en una cárcel o en un hospital producto de sus insolencias en la vida. ¿La Biblia es garantía total de que los hijos no nos van a fallar? No. Acuérdate que Dios les dio el libre albedrío, pero un buen trabajo educando a nuestros hijos bíblicamente pone un gran porcentaje de posibilidades de evitarles a ellos el dolor y a nosotros como padres de verlos crecer bien. La Biblia dice de ella misma que no volverá vacía, que si la estás hablando continuamente y que si corriges a tus hijos bajo esos fundamentos, muy probablemente tendrás hijos buenos, fundamentados, equilibrados. Y como espero yo que tú y yo terminemos siempre al final de nuestra vida diciendo 3 de Juan 1:4, no tengo mayor alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. A las 7 de la noche del día de hoy, hora de Colombia, empezamos nuestra 4ª escuela para padres. Nos esperan 15 horas de trabajo, de consejerías, de fundamentos, de estructuras. Vamos a debatir las ideas de la ideología de género, las ideas erróneas que tiene la sociedad para la educación moderna en los hijos, y las vamos a cotejar y las vamos a comparar con los principios bíblicos. Así que ve ahora mismo a joseordonezcristiano.com. También en la descripción del presente podcast encuentras un enlace que te lleva allí. Dale clic en la imagen de la 4ª escuela para padres y hoy mismo recibirás el enlace que te lleva a nuestra primera clase. Por ahora, te deseo que Dios te regale la oportunidad de hacer eco a eso que decía el apóstol Juan. No tengo mayor alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Que Dios te bendiga.